allí. Mateo 15, de 1 al 20, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda, aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hasta allí. Hay un dicho que dice, está ahí en la lección, dice: no sabemos, ¿no? Cargamos corazones, no sabemos. Pero, bueno, eso es una verdad. Solamente Jesús puede ver los corazones. Algunos dicen: solo Dios puede juzgarme, porque solo Dios ve mi corazón. Nadie más ve mi corazón, así que nadie puede juzgarme. Pero esta frase la dicen como si fuera, como si nos favoreciera que solo Dios puede juzgarnos. Como si fuera algo bueno. Como si fuera algo bueno que solo Dios puede juzgarnos, ¿no? Y vamos a ver que no es así. No es algo bueno, ¿no? Porque como pensamos que somos personas buenas, entonces vamos a salir librados del juicio de Dios. Está Jesús, volviendo al Evangelio de Mateo. Recuerdan que en el capítulo 14, al final, dejamos a Jesús sanando a muchas personas, ahí ejerciendo su ministerio para el cual había venido, sanando a muchas personas, ¿no? Y predicando el Evangelio. Entonces ahora Jesús está acá. Mateo dice ahí: entonces, en otra ocasión, pero se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Vinieron. Seguro que Jesús no estaba en Jerusalén, ¿no? Estaba en la región de Galilea. Cuando se acercaron los fariseos a Jesús. Ustedes saben, cuando se le acercan los fariseos o los escribas a Jesús, nunca es para nada bueno. Nunca es para nada. Siempre es para algo malo, ¿no? Para criticar. Recordemos un poco acerca de los fariseos y escribas. Eran legalistas, distorsionaban la ley de Dios, como vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Para un fariseo, recuerden, no estaba bien mirarse. Un ejemplo, ¿no?, de lo que era ser legalista.
No estaba bien para los fariseos mirarse en el espejo un sábado, porque podrías encontrar una cana en tu cabello y tenía la tentación de arrancarte la cana. Y arrancarte la cana, entonces eso equivalía a cosechar. Algo que no se podía hacer un sábado, cosechar. Por eso que no podías verte al espejo los sábados. Eso es ser legalista. Así eran los escribas y los fariseos, ¿no? Y habían venido de Jerusalén. ¿Qué estaba en Jerusalén? El templo judío. Jerusalén, el templo judío es el corazón de la práctica legalista, ¿no? Así como lo es también nuestro corazón, como vamos a ver. Jerusalén es el centro del corazón de la práctica legalista, así también como lo era el corazón de los fariseos, escribas, y también como lo es el corazón de los seres humanos. Y por eso entonces estos fariseos y escribas le hacen esa pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, usted puede pensar, pero los fariseos no estaban equivocados, estaban en lo correcto. Porque hasta yo les digo a mis hijos que se laven las manos antes de comer. Qué cochinos eran los discípulos de Jesús. No se lavaban las manos antes de comer. Pero no era así de simple. Lo que sucede es que los fariseos tenían una forma correcta de lavarse las manos y una cantidad adecuada para lavarse las manos. Ese es el problema. Porque si no te lavabas las manos de la forma correcta, con la cantidad correcta, entonces estabas quebrantando la tradición de los ancianos o la ley de Dios. Ahí está el problema. La tradición de los ancianos, ¿saben qué es la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos son instrucciones orales que los ancianos o los líderes del pueblo de Israel crearon y añadieron, y que explicaban procedimientos rituales para obedecer los mandamientos de Dios. Otra vez, la tradición de los ancianos son instrucciones orales que los líderes o los ancianos de Israel crearon y añadieron, y que explicaban procedimientos rituales para obedecer los mandamientos de Dios. Crearon, añadieron y explicaron, que explicaban cómo obedecer los mandamientos de Dios, la forma correcta de obedecer los mandamientos de Dios. Esa era la tradición de los ancianos, ¿no? De la que hablaban los escribas y los fariseos. Fueron pasando de generación en generación, de generación en generación. Y para muchos judíos la tradición de los ancianos equivalía a la ley de Dios también. Equivalía a la ley de Dios, o más importante que la ley de Dios. Ahora, ¿qué sucedía con esta práctica que estaba distorsionada otra vez? El pueblo debía lavar sus ropas, el pueblo de Israel debía lavar sus manos también, por ejemplo, al descender al Sinaí. Los sacerdotes, antes de realizar las diversas funciones sagradas, debían bañarse, debían lavarse. También es cierto que Aarón y sus hijos recibieron las órdenes de lavarse las manos antes de cumplir con sus deberes en el tabernáculo, y que bajo ciertas condiciones específicas la ley demandaba que las personas en Israel debían lavarse las manos, como por ejemplo al tocar un cadáver o un muerto. Pero en ninguna parte de la ley decía que cada vez que ibas a comer, todos debían lavarse la mano de cierta manera con cierta cantidad de agua. En ninguna parte de la ley estaba ese mandato, esa práctica. Pero fíjense la lógica de un legalista, fíjense la lógica de un escriba o de un fariseo. Si Dios mandaba a lavarse las manos, eso estaba bien, eso te santificaba. Ahora, si te lavas las manos mucho más veces, eso quiere decir entonces que estoy súper mejor. Si para Dios lavarse las manos era símbolo de santificación, entonces yo me voy a lavar 10 veces al día para ser más santo.
Ese es ser legalista, esa era la práctica de los fariseos. Esa es la práctica de los fariseos, ¿no? Y observen esta inclinación que tenían ellos de compararse con los demás. Compararse con demás. Tus discípulos no se lavan las manos como nosotros nos lavamos las manos. Nosotros nos lavamos las manos de forma correcta, tus discípulos no. Y ese era uno de los problemas de los escribas con la cual también Jesús también criticó, la comparación. Compararse es de fariseos. Compararse con los demás es de fariseos. Y claro, esto no solamente era un problema propio de los fariseos, también es un problema de nosotros, los seres humanos. ¿Te has comparado alguna vez tú? ¿Has comparado alguna vez con otro hermano, con otra hermana, tu vida espiritual, y tú ves que tú eres mejor? Compararse es de fariseos. Quizás no lo has dicho, pero quizás no lo decimos, pero lo hemos pensado. Lo hemos pensado. Respondiendo él, versículo 3, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Se dan cuenta que siempre, la mayoría de las veces, cada vez que los escribas, los fariseos le hacían una pregunta a Jesús, Jesús respondía con una pregunta, otra pregunta. ¿Saben por qué Jesús hacía eso? Porque Jesús conocía los corazones de los fariseos y los escribas. Y dicho sea de paso, ese es el título de esta enseñanza: el rey que juzga los corazones. Porque Jesús sabía el corazón, qué había en el corazón de los fariseos. Y no había ninguna intención. Ellos no querían aprender. Ellos querían juzgar, comparar, criticar. Por eso que Jesús casi siempre le respondía con una pregunta, ¿no? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿No? Si quebrantar la tradición de los ancianos era algo malo, peor era quebrantar la ley de Dios por la tradición de los ancianos. Fíjense que Jesús hace una distinción, ¿lo ven? Jesús hace una distinción entre la ley de Dios y la tradición de los ancianos. Jesús se refiere a su tradición. ¿Por qué ustedes quebrantan la ley de Dios con su tradición? No era la tradición de hombres. No era ley de Dios, no eran los mandamientos de Dios. Era la tradición no era la de Dios, ¿no? Era la tradición de hombres. Comentarios de hombres. Tradición. Y esto eran tradiciones religiosas, tradiciones rituales que tenían que ver con la religión o con la religiosidad. Muchas personas tienen tradiciones religiosas. Las más obvias, por ejemplo, son las procesiones, comer pescado en Semana Santa, celebrar las patronales, ¿no?, de alguna estatua llamada santo. Esas son las más obvias, tradiciones religiosas que quebrantan los mandamientos de Dios, ¿no? Puede ser que tú, porque nosotros decimos, bueno, pastor, yo no tengo ninguna tradición de esas, gracias a Dios me libré. Pero puede ser que tú tengas una tradición religiosa. Piensa por un momento allí. ¿Tienes alguna práctica religiosa que tú haces todos los días, o una vez al mes, o una vez al año, que tus padres te enseñaron? ¿Hay algún sustento bíblico para que tú hagas eso? La Biblia enseña claramente que esa es una práctica, una disciplina de un cristiano. ¿O hay algo que tú has aprendido de tus amigos? ¿Algún comportamiento religioso? Enseña la Biblia claramente que esa es una práctica cristiana. Como dije, el corazón del ser humano es centro también de la religiosidad, ¿no?
Y puede ser que también tú estés quebrantando los mandamientos de Dios, algún mandamiento de Dios también, como los fariseos en esta ocasión. Jesús dice, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por su tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Me llamaba la atención que, fíjense, Jesús va directo a la ley escrita, Jesús va directamente a la ley de Dios para confrontar a los fariseos. Él va a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo, a lo que está escrito, ¿no? Lo que Dios dijo, no a lo que hombres añadieron o explicaciones de hombres que añadieron. Él va a la ley de Dios, no a la ley oral, no. Pero me llama la atención que, porque los fariseos habían distorsionado muchos mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios. Pero Jesús, para dar un ejemplo, para confrontar a los fariseos, escoge este mandamiento de honrar al padre y a la madre, con este tipo de advertencia: el que no honra a padre o a madre muera irremisiblemente. No todos los mandamientos de Dios tenían este tipo de advertencia, no todos. Este es uno de los que tenía este tipo de advertencia. Y no podemos dejar pasar por alto esta advertencia para los hijos de honrar a padre y a la madre, ¿no? Los hijos, muchos hijos les faltan el respeto a sus padres y piensan que no pasa nada. No pasa nada. Le gritan a sus padres, le gritan a sus madres, les pegan a sus padres, no obedecen, son rebeldes y piensan que no pasa nada. Todo sigue normal y tranquilo. Cuando hay una advertencia en la Biblia para con los hijos que desobedecen y que no honran a sus padres, y aunque Dios no le quite la vida a ningún hijo por desobediencia, tienes que saber que Dios sigue pensando lo mismo acerca de ti si desobedeces a tu padre o a tu madre. Cuando deshonras a tu padre o a tu madre, Dios sigue pensando que te deben agarrar y tirarte piedras y apedrearte y que tú debes morir. Dios sigue pensando eso. Sí pasa algo que Dios está tomando en cuenta. No pienses que Dios está a tu favor. En estos casos, Dios está a favor siempre de los padres, de la mamá y el papá, no de los hijos. Así que Jesús entonces toma este mandamiento, el que honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. Este tipo de práctica no estaba en la ley de Dios. Los fariseos, los escribas, los ancianos, los líderes de la iglesia la habían inventado. Los fariseos eran radicalmente distorsionados, ¿no? Esto es algo que siempre criticó Jesús a los fariseos, su falsa adoración a Dios. Su falsa adoración a Dios. Recuerden que Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia y no sacrificio. De nada vale que tú vengas con tantas ofrendas si no tienes misericordia con tu prójimo. Contradecían los mandamientos de Dios, esta práctica inventada por los fariseos, los escribas. ¿Y por qué lo habían hecho? Claro, para aparentar piedad, como vamos a ir viendo poco a poco. No, una falsa adoración. Venían con sus ofrendas a Dios, pero no amaban a su prójimo. Mas ya no
ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Invalidado. Le han quitado autoridad. Eso es invalidar. Quitar autoridad a los mandamientos. Prefieren rituales inventados por el hombre a las normas de Dios, ¿no? Como, ellos creían que estaban cumpliendo la ley de Dios. No estaban cumpliendo la ley de Dios. Estaban distorsionando y estaban quebrantando. Habían cambiado un mandamiento de Dios por una tradición religiosa. Otra vez alguien puede decir, ¿no? Pero yo no tengo ni practico tradiciones religiosas, ¿no? Yo no hago eso. Pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué los fariseos hacían esto? Para aparentar piedad. Para aparentar un supuesto amor a Dios. Yo voy a demostrar cuánto amo. Yo voy a demostrar que amo más a Dios que a mis padres. La ofrenda que le puedo dar a ellos se la voy a dar a Dios. Qué amor por Dios. Qué hombre, qué sacrificio más grande por Dios. No. Aparentar piedad. Por supuesto, una falsa piedad. Como Abraham, ¿no? Con Isaac. Que Dios le dijo que diera a su hijo y Abraham lo iba a hacer. Porque amaba más a Dios, obedecía más a Dios. Pero los fariseos querían aparentar una falsa piedad. Un supuesto amor a Dios que nada tenía que ver con una adoración verdadera, salida de un corazón que amaba a Dios. Esa era la práctica de los fariseos, ¿no? Esa era la práctica de los fariseos, una falsa piedad. Y entonces tienes que preguntarte, ¿seguro que yo no hago lo mismo? ¿Seguro que yo no tengo esta práctica de aparentar una falsa piedad? ¿No hacemos lo mismo? ¿Acaso nosotros? ¿Cuántas veces no hemos aparentado una piedad? Pero en nuestro corazón no es verdad. Es por eso que Jesús le dice con mucho amor, en el versículo 7, hipócritas, ¿no? Hipócritas. Hermanos, hermanas, cuídate de que Dios no piense que tú no eres un hipócrita. Cuidémonos de eso. Cuidémonos que Dios no piense de nosotros. ¿Estás seguro que Dios no piensa que tú eres un hipócrita? Cuidémonos de eso. Jesús sabe Dios sabe cuando somos hipócritas. Dios lo sabe. Porque Él ve nuestro corazón, Él mira nuestro corazón, Él juzga nuestro corazón, ¿no? Eso no lo vamos a buscar, pero la cita está en Isaías 29:13, ¿no? Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Isaías 29:13, ¿no? Y Isaías no solo dijo estas palabras a los que vivían en ese momento, en ese contexto, en ese lugar, en esa época. También lo dijo a todos aquellos que hoy están en esta condición. ¿Cuál condición? La que sigue. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es hipocresía. De boca, pero realmente no quieren tener nada conmigo, solamente de boca. Pero su corazón está lejos de mí. Alguien dijo que los cristianos no dicen mentiras, pero ¿cómo las cantan? De boca, pero su corazón está lejos de mí. Cualquiera puede decir que ama a Dios. ¿Qué pensarían ustedes de un hijo
que tiene a sus padres viviendo en la ciudad de al lado, y que habla de que cuánto ama a sus padres. No hay amor que él pueda sentir para otras personas que solamente sus padres. Tiene media hora, una hora hablando del amor para con sus padres. Y tú le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? Y te responde, hace como 5 años. ¿Qué tú pensarías de alguien así? ¿Que realmente ama a sus padres? Cualquiera puede decir que ama a Dios de la misma manera. Cualquiera puede hacerlo. Cuando nosotros cantamos, cuando tú cantas, cuando usted canta, Dios no mira nuestra boca. Dios no mira tu boca. Cuando tú hablas de Dios, Dios no mira lo bonito de tus palabras. ¿Saben qué Dios mira? Tu corazón. Y Dios sabe si estás cerca de Él o estás lejos de Él. No por lo que dices, sino por lo que Él ve en nuestro corazón, ¿no? Él sabe. Y así estaban los fariseos, los escribas y los fariseos. Decían que amaban a Dios, pero no tenían ninguna relación con Dios. Y probablemente, o quizás tú tampoco. Pues, que no sea ese el caso, ¿no? Versículo 9, Jesús continúa hablando, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, en vano, para nada me honran, para nada. Lo que dicen con sus bocas es nada, ¿no? ¿Hasta dónde habían llegado los escribas y los fariseos, estos hombres? Cambiar la palabra de Dios por ideas humanas, pensamientos humanos, sabiduría humana, argumentos, conclusiones humanas, ¿no? Claro, la palabra de Dios no les satisfacía a ellos. Y cuando la palabra de Dios no te satisface, entonces tú buscas lo que te conviene. Buscamos lo que no conviene. Buscamos nuestros propios mandamientos. O seguimos los mandamientos de otros que están igual que nosotros. Y llamando entonces así a la multitud, les dijo, oíd, entended, no solo oír, le dice Jesús a la multitud, les dijo, oíd y entended, no solamente oír, también entender. Entonces en este punto necesitamos tener claro lo que Jesús va a enseñar a continuación, porque hay una confusión, hay un error, una práctica, un error, una verdad, una mentira que debe ser corregida. Oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Ahora, Jesús no está diciendo que podemos comer con las manos sucias y no nos va a pasar nada. Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo que podemos comer con las manos sucias y no seremos infectados. Él no está diciendo eso. Recuerden que Jesús está hablando del corazón espiritual. Está hablando de nuestra verdadera actitud. Jesús está hablando de una contaminación espiritual, de la contaminación que te lleva al infierno por siempre. Esa contaminación en la que Jesús está hablando, en la que Jesús quiere enfocarse. Comer un pan con las manos sucias te puede llevar al hospital. Eso es cierto, ¿no? Pero no va a contaminar tu espíritu, y esa es la contaminación que realmente debe preocuparnos. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? La palabra ofendieron, otra vez, escandalizo, ¿no? Donde viene nuestra palabra en español, escándalo. Los fariseos esa fue la reacción de los escribas y fariseos, se habían molestado sumamente con Jesús, se ofendieron. ¿Cómo es posible que Jesús, que este hombre haya dicho eso de nosotros?
se molestaron con Jesús, ¿no? Casi siempre cuando nos dicen la verdad, nos ofendemos. Casi siempre cuando nos dicen la verdad, nos ofendemos. Y nos ofendemos porque nuestro corazón está lejos de Dios. Versículo 13, pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó el Padre Celestial será desarraigada. Uno podía pensar que Jesús se iba a disculpar, ¿no?, con los fariseos, con los fariseos. Bueno, ustedes saben, no quise hablarle así, perdonen, pero saben que es la verdad, traten de cambiar, por favor. ¿Qué hizo Jesús? Todavía les habló peor. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Y esto nos recuerda a la parábola, ¿se acuerdan? En Mateo 13, ¿se acuerdan? Donde habla de que el mundo es un campo que Dios sembró y que también el diablo sembró. Y que al final de los tiempos entonces va a haber una gran cosecha donde Dios va a recoger a los suyos y va a quemar a los que no son suyos. Fíjense estas palabras fuertes de Jesús para los fariseos, ¿no? Esto lo único que quiere decir es que, en resumidas cuentas, lo que quiere decir es que o eres de Dios o eres del diablo. Una de dos. O eres de Dios o eres del diablo. Así le dijo Jesús a los fariseos: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego que guiare, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Déjenlos ir, no le pongan cuidado, olvídense de ellos. ¿Saben? La tragedia no es estar ciego, esa no es la tragedia. Una mayor tragedia es estar ciego y no saber que estás ciego. Los fariseos, ¿no? Los escribas, los fariseos. Pero nosotros estamos así un día, una vez, ¿se acuerdan? Cuando pensábamos que teníamos la vida comprada. Y una de las evidencias de ser un verdadero cristiano es que ahora tú te das cuenta que antes estaba ciego, pero que ahora sí ves. Ahora que tú eres cristiano, tú puedes confesar eso, que antes estaba ciego. Ahora, si tú no has confesado eso, entonces eso quiere decir que todavía sigues ciego y no te has dado cuenta. Estás ciego. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. ¿No? Creo que Marcos es el que dice que ya para este momento ellos habían entrado a la casa. Cuando Pedro le dice a Jesús: explícanos estas parábolas, ¿no? Los discípulos estaban también confundidos, ¿no? ¿Cómo es que no nos vamos a contaminar al comer con las manos sucias? Claro, nosotros lo entendemos ahora porque tenemos todo la historia completa, ¿no? Pero también hubiéramos estado confundidos igual que los discípulos, ¿no? Fue cuando entraron a la casa, como dice Marcos, ¿no?, que los discípulos entonces pudieron hacerle esta pregunta a Jesús. Y esto siempre lo recalco, ¿no? El privilegio que tienen los discípulos, el privilegio que tienes si eres discípulo de Jesús, de poder entender ciertas verdades divinas que otros no tienen. Otros no tienen este privilegio. Nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos ese privilegio de poder entender, ir a la Biblia y que el Espíritu Santo nos explique las verdades divinas. Podemos reunirnos en grupos, ¿no?, íntimos y poder estudiar la Biblia y comprender la Biblia. Otros no tienen este privilegio.
Entonces Jesús dice, ¿no entendéis? Dice el 16, también vosotros, Jesús dijo, también vosotros aún sois sin entendimiento. Como dijo alguien, dice que Jesús parece estar diciendo, no es extraño que otros, por ejemplo los fariseos, los escribas, no entiendan lo que les dije, no entiendan la enseñanza, pero ustedes, ¿no?, que están conmigo todo el tiempo, que están junto a mí todos los días, ¿no?, y que han estado conmigo todo este tiempo, todavía no entiendan lo que les quiero enseñar. Y los discípulos tenían ¿cuánto tiempo con Jesús? Para este tiempo todavía ni siquiera habían llegado a los 3 años con Jesús. Ya Jesús le estaba demandando a ellos cierta madurez de su entendimiento para conocer sus verdades. ¿Cuántos años usted tiene de ser cristiano? ¿Más de 3? 5, 10, 15, 20. Que no se nos llame que Dios no nos llame la atención también, como se le llamó a estos discípulos. Que podamos crecer y madurar y entender más y más y más las verdades de la palabra de Dios y poder ser maduros al pasar de los años, a pasar del tiempo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina o al inodoro, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Jesús tiene que recordarles cómo funciona el cuerpo físico, ¿no? Bueno, ustedes saben, Jesús dice, todo va a la letrina, pero realmente es lo que el cuerpo desecha. Pero todos sabemos lo que Jesús quiere decir aquí con esta parábola, con esta frase, con esta verdad, ¿no? Pero lo que dice el 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Otra vez, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Los fariseos, los escribas estaban preocupados por tener las manos limpias, pero no estaban preocupados por tener el corazón limpio. Están preocupados por por hacer el ritual, la práctica correcta, perfecta, la tradición perfecta, el ritual perfecto. Y ya más nada importa. Como hoy día, ¿no? Así que la gente hace muchos rituales y muchas tradiciones, inclusive muchos cristianos también. Por ejemplo, hay gente que, hablando de la Navidad, ¿no?, hay gente que celebra la Navidad, que está preocupada por celebrar la Navidad adecuada, correcta. ¿Saben que hay gente que piensa que si no hay jamón y pavo en la Navidad, Jesús no nació? Bueno, no lo dicen, ¿no? Pero pareciera que eso es lo que piensan. Solamente por cumplir una tradición, pero su corazón está lejos de Dios. Yo escucho a la gente decir gracias a Dios, o escucho a la gente decir primero Dios. Gente que no son cristianas, que no tienen la práctica de reunirse con otros cristianos, que no lee la Biblia para nada. Gente que dice primero Dios. Nos vemos mañana, primero Dios. Y en verdad, o sea, lo que estás diciendo en verdad es primero Dios, o solamente es una frase que tu mamá, tu papá te enseñó que había que decir. Una tradición religiosa.
¿En verdad es primero Dios? ¿En verdad? ¿Te levantas en la mañana y lo primero que haces es leer la Biblia? ¿En verdad es primero Dios? Una tradición religiosa. Porque del corazón, dice, para ir terminando, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y nada de esto, ojalá, pero nada de esto se va por la letrina, ¿no? Ojalá sea falso por la letrina. Pero no es el diablo tampoco. No es el diablo. ¿Qué es? ¿Dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón, ¿no? Es en nuestro corazón. Ya nos damos cuenta. ¿Ves por qué entonces esa frase de que sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te dice, está muy pero muy mal? No debemos hacer lo que nos diga el corazón, ¿no? No debemos, ese es el peor consejo que alguien te pueda dar o que tú le puedas dar a otra persona. Sigue tu corazón. Tú puedes decir, bueno, pastor, pero Jesús se equivoca porque yo no soy adúltero, yo no blasfemo, yo no digo falso testimonio, yo no hago eso, así que... Pero se te olvida cómo Jesús juzga el adulterio. Se te olvida cómo Jesús juzga la blasfemia, cómo Jesús juzga el falso testimonio. Se nos olvida eso. Se nos olvida cómo Jesús juzga el amor al prójimo, ¿no? Los robos. Se te olvida cómo Jesús juzga el homicidio. Solo Dios puede juzgarme porque Él ve mi corazón. Como que no nos conviene mucho que Dios sea que juzgue nuestro corazón. Estas cosas, dice Jesús para terminar, son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, quiero terminar con malas noticias, no sé si son malas noticias y buenas noticias. Les llamé así, malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias es que tenemos que seguir luchando con la contaminación mientras estemos aquí en la tierra. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Tenemos que seguir luchando mientras estemos aquí en la tierra con esta contaminación. Mientras vivamos, tenemos que seguir luchando aquí en la tierra. Pero la buena noticia, hermanos y hermanas, es que somos